Los aspectos. Hoy vamos a ver los aspectos. Pero antes de ver los aspectos, tenemos que recordarnos de las preguntas relevantes cuando estamos estudiando la gramática. La primera, ¿cómo entiendo diferentes formas verbales o en general formas lingüísticas? Y la segunda, ¿cómo uso diferentes formas verbales de una manera apropiada? Es decir, para comunicar lo que quiero comunicar. Sabemos que podemos sacar significado de diferentes partes de un verbo. Por ejemplo, en el verbo caminaban, camin nos dice sobre la idea del verbo, nos dice sobre la persona y número del sujeto, y aba nos dice sobre el tiempo y esta cosa que vamos a estudiar que se llama el aspecto. Entonces, para identificar y entender qué es una persona que caminaban se refiere a ellos, es bastante fácil. Entonces, no tenemos que explorar eso en mucho más detalle. Para entender que camin se refiere a la idea de caminar, también es fácil. Pero lo de tiempo y aspecto es un poco más complicado. Entonces ya estudiamos tiempo, hoy vamos a ver lo del aspecto. Caminaban. Sabemos que tenía lugar en el pasado, pero ¿qué, por ejemplo, es la diferencia entre caminaban y caminaron? Eso es el aspecto. Entonces, ¿qué es el aspecto? Según las autoras, nos dicen el aspecto clasifica una situación verbal según su desarrollo interno. También dicen el aspecto no se relaciona con ningún momento en el tiempo, sino que se relaciona con ciertas fases del desarrollo de una situación. Y vamos a ver en más detalle lo que sería desarrollo interno o fases de desarrollo. Nos dan dos ejemplos del aspecto. La primera es la perfectividad y explican una situación verbal se considera perfectiva si tiene un punto final identificable. Entonces la definición que si tiene un punto final identificable. Eso sería su desarrollo interno, ¿no? También nos dan un ejemplo de un verbo en el aspecto de perfectividad, el presente perfecto, y dicen en español se emplea una combinación del participio con el tiempo presente de haber para describir situaciones acabadas que mantienen algún vínculo con el presente. Ok, ¿qué quiere decir esto? Participio en el presente perfecto, por ejemplo, en la expresión he comido, el participio se refiere a comido, la segunda parte, y es el tiempo presente de haber. Entonces, se usa una combinación del participio con haber en el presente para describir situaciones acabadas que tienen algún vínculo con el presente. Y vamos a explorar esto más en detalle. El otro aspecto de que nos hablan es la progresividad y dicen una situación verbal es considerada como progresiva si se encuentra en transcurso entre la fase inicial y la final y vamos a ver eso en más detalle también. Pero la definición de ellas nos ayuda a contestar nuestras preguntas relevantes. La primera, ¿cómo entiendo diferentes formas verbales? Bueno, esta es su definición que vimos en la última diapositiva. Veamos dos ejemplos. He estudiado medicina en presente perfecto. Estudié medicina, que es pretérito. Em, Estos dos tiempos son tiempos perfectos. La diferencia es que esta primera frase es presente perfecto y esta segunda frase es pretérito. Entonces, em, los dos, porque los dos son perfectos, deben tener un punto final identificable. He estudiado medicina. Mm, bueno, es un poco más difícil, ¿no? Porque si digo, oh, sí, he estudiado medicina, estoy en mi tercer año en la escuela.
quiero decir que he empezado a estudiar medicina, pero no que he terminado de estudiar medicina. Entonces, para mí no es muy claro que tiene un punto final identificable, mientras que estudie medicina sí lo tiene. Pero bueno, esta definición de perfectividad, a lo mejor no, a lo mejor es un poco cuestionable. Viendo algún vínculo con el presente, he estudiado medicina. ¿Tiene algún vínculo con el presente? Sí. Estudié medicina, no lo tiene. Entonces, en cuanto a la definición de presente perfecto, estamos bien. A ver, la segunda pregunta. ¿Cómo uso diferentes formas verbales de una manera apropiada? Veamos la definición. Los mismos ejemplos. Ok, ahora estamos hablando del uso. Entonces, hablando del punto final identificable, la pregunta o el propósito. Quiero comunicar que mis estudios de medicina tenían un punto final identificable, o más bien tienen un punto final identificable. ¿Puedo comunicar esto con estas dos frases? Sí. Entonces, para uso, no tenemos problema con la perfectividad. Ahora veamos lo presente perfecto que tiene algún vínculo con el presente. Ya, si yo estoy aprendiendo español, em, ¿qué quiere decir algún vínculo? Entonces, ¿qué vínculo tiene que tener el verbo para dejarme usar el presente perfecto? Entonces, si yo quiero usar el presente perfecto y la definición que me dan es que tiene algún vínculo, ya no sé bien cómo usarlo, ¿verdad? Estudié medicina, bueno, no tiene vínculo con el presente, así que no nos preocupa esto, pero sí, es un poco problemático esto, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a tomar un acercamiento, alternativo usando la pragmática. La pragmática se refiere a lo que está afuera del significado de las palabras y su composición en una frase. Esto es un poco técnico esto, pero podemos pensar en la pragmática como el significado que viene del contexto. Entonces, por ejemplo, si yo digo James tiene un iPhone, o si más bien alguien dice James tiene un iPhone, el significado es algo así: del grupo de todas las personas en el mundo que tienen un iPhone, James es un miembro. Y esto resulta ser falso, yo tengo Android, pero bueno, con esto es lo que llamamos la semántica y puede ser como verdadero o falso. Eso es como el significado de las palabras y su composición. Pero ya si le ponemos un contexto, la mamá de James se está quejando que todas las personas que tienen un iPhone son muy perezosas. Y todo el mundo sabe que James es muy trabajador, ¿verdad? Soy muy trabajador. Entonces, mi hermano, el hermano de James, le dice a su mamá, James tiene un iPhone. Ya el significado es bastante diferente. El significado es algo así: mamá, estás equivocada. James no es perezoso y él tiene un iPhone. Entonces, mi mamá dice que todas las personas que tienen un iPhone son muy perezosas, perdón. Y mi hermano responde, James tiene un iPhone. Ahora, el significado de esta frase es diferente. Entonces, em, la pragmática considera este tipo de significado, Entonces, vamos a ver cómo la pragmática puede ayudarnos con nuestras preguntas relevantes. Nuestra primera pregunta: ¿cómo entiendo diferentes formas verbales? La pragmática nos deja preguntar: ¿qué son los propósitos, las metas, las intenciones, los efectos deseados del hablante? Por ejemplo, el propósito de mi hermano fue de corregir a mi mamá. Eso es lo que nos dice la pragmática. Entonces podemos preguntar, ¿quiere información el hablante? ¿Qué tipo de información?
¿Quiere hacerme llorar? ¿Quiere hacerme reír? Estos serían como propósitos. ¿Qué tipo de información sería como metas, verdad? Ok, a ver nuestra segunda pregunta relevante. ¿Cómo uso diferentes formas verbales de una manera apropiada? Yo puedo preguntar, ¿cómo cumplo mis metas, propósitos, intenciones, etcétera, a través de una lengua? Entonces tú, como estudiante, puedes hacerte esta pregunta. Entonces, ¿quiero información? ¿Qué tipo de información? ¿Cómo consigo esa información? Eso sería el significado pragmático. Y ¿cómo hago eso de una manera natural? O sea, de una manera que lo haría un hablante nativo. Entonces, la pragmática nos ayuda mucho con nuestras preguntas relevantes. Es el punto de esa diapositiva, que la pragmática nos ayuda mucho con nuestras preguntas relevantes, ¿no? Entonces, esta pregunta final no es tan importante para nosotros, pero en pocas palabras, para aprender las formas verbales bien, tenemos que considerar el uso de la lengua dentro de su contexto. Entonces, ahora vamos a ver la perfectividad y el presente perfecto y los otros tiempos perfectos desde una perspectiva pragmática. Y vamos a empezar con un ejemplo. Entonces, yo he visto Lost, entonces he sacado este ejemplo. Tú estás viendo el programa de televisión Lost y en el primer capítulo hay un accidente aéreo. En la próxima escena hay mucha gente en una playa y entre ellos hay un hombre herido que está sangrando mucho. Una mujer lo ve y empieza a gritar, ¿alguien ha estudiado medicina? Ok, y ahora vamos a pensar. Esta forma verbal es el presente perfectivo. Pero en el contexto, vamos a tomar un acercamiento que es un poco diferente que las reglas que nos dicen las autoras. Entonces ya vemos el ejemplo. ¿Alguien ha estudiado medicina? ¿Cuál es su propósito o meta? ¿Cuál es el propósito o meta de la mujer cuando hace esta pregunta? ¿Y qué presupone la mujer sobre alguien que ha estudiado medicina? Si quieren poner en pause el video en este momento para contestar las preguntas, pueden hacerlo. Voy a seguir en como 3 segundos. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de la mujer? Es de encontrar a alguien para ayudar al hombre herido. Ella hace la pregunta para encontrar a una persona que tenga experiencia, ¿verdad? ¿Y qué presupone la mujer sobre alguien que ha estudiado medicina? Ella presupone que en este momento, ahora que en la playa, esa persona tiene la capacidad para ayudar al hombre que está sangrando. Entonces, hay una lógica de la pregunta. Una persona que ha estudiado medicina, primero, en algún momento estudió medicina y aprendió a tratar a las personas heridas, ¿verdad? Entonces, también se presupone que no se ha olvidado cómo tratar a las personas heridas y entonces que hoy todavía se puede tratar a las personas heridas. Esto es como la lógica de la que dentro o más bien detrás de ha estudiado la medicina. Es la lógica detrás de la pregunta de la mujer. Pero vemos que aquí hay una inferencia muy importante, una inferencia que alguien que ha estudiado medicina en este momento tiene la capacidad para ayudar al hombre. Y las inferencias son muy importantes para nosotros. Entonces, el significado de la pregunta, en general, una persona que ha estudiado medicina em, tiene el estado de haber estudiado medicina y este estado
es relevante en el presente. Entonces, alguien que ha estudiado medicina tiene el estado haber estudiado medicina. Y ese estado es relevante en el presente y voy a desarrollar un poco más adelante qué significa relevante. En este contexto específico, el hecho de estar en este estado se refiere a alguien que tiene conocimiento médico, alguien que tiene la capacidad de ayudar a los heridos, etc. Esto viene del contexto. El contexto nos ayuda a hacer inferencias. Si yo hago la pregunta, ¿alguien ha estudiado medicina en otro contexto? A lo mejor mis inferencias serían diferentes. Pero en este contexto, las inferencias de haber estudiado medicina se refieren a alguien que tiene conocimiento para ayudar al hombre que está sangrando. Es el significado de la pregunta. Esto es el significado de la pregunta de la mujer. Entonces, ¿por qué es tan importante el contexto para entender estos tiempos? Vamos a ver un ejemplo del libro de texto. Es una persona que está contando una historia sobre un viaje y dice, llegamos al aeropuerto y no sabíamos qué hacer. Claro, habíamos recibido la dirección y teléfono de nuestros amigos, pero no teníamos ni idea si estábamos cerca o lejos de allí. Entonces dice que nuestro estado fue haber recibido la dirección y teléfono. Fue nuestro estado, nuestro state, ¿verdad? Entonces, pregunta número 1. ¿Por qué se usa habíamos recibido aquí versus recibimos, que sería pretérito? Entonces, ¿por qué no se dice, claro, recibimos la dirección y teléfono de nuestros amigos, pero no teníamos ni idea si estábamos cerca o lejos de allí? Te voy a dar tiempo para poner pausa si quieres en el video y voy a seguir en 3 segundos. Bien. El estado en este contexto genera una inferencia que tenemos idea si estamos cerca o lejos de allí, ¿verdad? O sea, si yo he recibido la dirección y teléfono de mis amigos, tú puedes inferir que yo sé más o menos si estoy cerca o lejos de mis amigos. Lo que está pasando en esta párrafo es que pero está cancelando esa inferencia. Entonces, la respuesta número 1. Usamos habíamos recibido en vez de recibimos porque es un setup para cancelar las inferencias que haber recibido la dirección y teléfono implica. ¿Ok? Entonces, suena un poco raro o no natural decir, claro, recibimos la dirección y teléfono de nuestros amigos, pero no teníamos ni idea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, haber recibido la dirección, habíamos recibido es un setup para cancelar las inferencias, porque cuando yo hablo de un estado, genera inferencias sobre ese estado y quiero cancelar esas inferencias más tarde. Ok, es pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Por qué se usa habíamos recibido aquí versus hemos recibido? El estado haber recibido la dirección y teléfono puede seguir hasta el futuro, ¿no? O sea, si te pregunto, ¿has recibido la dirección y teléfono? Me va a decir que sí, ¿verdad? Entonces, poner pausa si quieres. Voy a darte 3 segundos y voy a seguir con la respuesta. Bien. Como dijimos antes, en general, una persona que ha estudiado medicina tiene el estado de haber estudiado medicina y el estado es relevante en el presente. Si dice ha estudiado, es relevante en el presente.
Entonces, si es cierto, si pregunto al narrador, ¿has recibido la dirección y teléfono? Me va a responder sí, pero para el propósito de su historia, el estado haber recibido la dirección y teléfono es relevante en el pasado porque las implicaciones de ese estado, que debe de saber dónde están sus amigos, ya no afectan el presente. ¿Ok? Entonces, las implicaciones que debe de saber dónde están sus amigos ya no es relevante en el presente. O sea, es decir, que las implicaciones no son relevantes y por eso el estado no es relevante. Y por eso el narrador pone haber recibido en el pasado, habíamos recibido. Bien. Em, También un estado puede tener una duración. Normalmente no nos importa la duración de un estado, pero veamos un ejemplo en el texto. A Enrique se le había olvidado que veníamos, porque se había marchado a la montaña por 3 días. Entonces, nos dice explícitamente aquí que el estado de haber marchado a la montaña dura 3 días. Entonces, salió, 3 días pasaron y volvió. Em, entonces es posible especificar por cuánto tiempo dura un estado, pero en la mayoría de los casos no nos importa, no es relevante para nosotros. Entonces, en resumen, em, usar los tiempos perfectos, es decir, que el estado es relevante en el pasado, el presente o el futuro. Entonces, si yo lo pongo en el pasado, yo había estudiado español por 2 años, que implica que puedo comunicar, pero cuando fui a Ecuador hace 2 años, no podía comunicarme con la gente. Entonces, implica que iba a poder comunicarme, pero yo cancelo esa implicación, ¿verdad? Ok, ahora el presente. Yo he estudiado español por 2 años, pero aquí en Ecuador todavía no puedo comunicarme con la gente. Entonces, mi estado en el presente relevante es haber estudiado español. Eso implica que puedo comunicarme con la gente, pero yo cancelo esa implicación. Aquí en Ecuador todavía no puedo comunicar con la gente. Ok, ahora si quiero poner el estado en el futuro, yo habré estudiado por 2 años, pero cuando vaya a Ecuador no creo que la gente me vaya a entender. Entonces, haber estudiado español por 2 años implica que la gente me va a entender, pero yo cancelo esa implicación. Entonces ya vamos a volver a nuestras preguntas relevantes. La primera, ¿cómo entiendo los tiempos perfectos? El tiempo me dice si el estado es relevante en el pasado, presente o futuro. Por ejemplo, había estudiado, el estado haber estudiado es relevante en el pasado, es decir, las implicaciones del estado haber estudiado son importantes en el pasado, pero ya no en el presente. También tengo que considerar el contexto e inferir, hacer inferencias sobre lo que implica el estado. Para entender un tiempo perfecto, tengo que pensar en el contexto e inferir lo que implica. Por ejemplo, alguien ha estudiado medicina, como vimos en el ejemplo de Lost. El estado haber estudiado medicina implica la capacidad de ayudar al hombre herido en la mente de la mujer. Entonces, y ese estado en este ejemplo es relevante en el presente. Entonces, para entender los tiempos perfectos, tengo que inferir lo que implica el estado. Por ejemplo, el estado haber estudiado medicina implica en el contexto de Lost el ayudar al hombre herido para la mujer. Ok, ahora, ¿cómo uso los tiempos perfectos? Uso los tiempos perfectos cuando quiero manipular las inferencias o implicaciones de un estado. Por ejemplo, yo puedo querer cancelar las implicaciones de un estado
por ejemplo, en la frase, he estudiado alemán por 3 años, pero no puedo hablarlo. O sea, quiero cancelar las implicaciones, así que uso el tiempo perfecto para luego cancelar las implicaciones. Otro ejemplo, busco a alguien que tenga ciertas calificaciones que un estado implica, ¿verdad? Entonces, en una entrevista puedo preguntar, ¿has tomado clases de finanzas? Realmente estoy viendo si uno tiene conocimiento de las finanzas. Este estado implica que uno tiene conocimiento. Entonces, mi pregunta no es, ¿has tomado clases de finanzas? Sino más bien, ¿tienes conocimiento de las finanzas? Pero puedo usar este tiempo perfecto para proponer este estado que hace estas implicaciones. Ok, también para usar bien los tiempos perfectos, conjugo haber según cuándo son relevantes las implicaciones del estado. Por ejemplo, el año pasado había planeado un viaje a Italia, pero perdí mi trabajo y entonces no pude ir. Perdón por el typo. Entonces, es decir, todavía puedo decir que he planeado un viaje a Italia. Puedo decir esto y es cierto, más o menos. Pero las implicaciones, en otras palabras, que voy a ir a Italia, ya no son relevantes. Ya no voy a Italia porque no tengo trabajo. Entonces, la implicación que iba a ir a Italia fue relevante en el pasado y por eso digo había planeado, porque las implicaciones fueron relevantes en el pasado. Bien, ahora vimos perfecto y presente y perfectividad y presente perfecto. Ahora vamos a ver progresividad, que es mucho más corto. Progresividad es un estado también, pero un estado de realización. Entonces, el progresivo describe un estado en que una acción o un verbo, por ejemplo, en el caso de ser, está realizándose. Como los tiempos perfectos, la realización puede ser relevante en el pasado, presente o futuro. También como los tiempos perfectos, las implicaciones del estado dependen del contexto. Vamos a ver unas posibles implicaciones. Una implicación que un agente o alguien que está actuando no puede realizar un verbo porque ya está realizando otro. Por ejemplo, si mi amigo me pregunta, ¿puedes ir al cine con nosotros? Y yo le contesto, no, lo siento, estoy estudiando. Se entiende que una persona no puede estudiar en el cine. Entonces, digo que mi estado, estoy realizando la acción de estudiar y por eso no puedo ir al cine, porque yo no puedo estudiar e ir al cine a la vez. Otra implicación sería lo opuesto, que un agente está libre para realizar otra acción. Entonces, por ejemplo, si mi hermano me marca por teléfono y me dice, ¿estás caminando a la tienda? Y yo le digo a mi hermano, sí, ¿por qué? Y mi hermano, quiero platicar contigo sobre lo que sea, ¿verdad? Se entiende que mientras uno camina a la tienda, está libre para platicar. Entonces, mi hermano verifica si mi estado es realizando el caminar. Y si estoy en el estado de caminando, puede platicar conmigo, ¿verdad? Ok. Otras implicaciones, que la realización de una acción contrasta con otra acción u otro estado. Entonces, si alguien dice, está lloviendo mucho, quiere decir que hace 2 minutos no estaba lloviendo, pero ahora sí está lloviendo. Entonces, está contrastando la realización de lloviendo con hace 2 minutos. Otro ejemplo, me estás poniendo nervioso. Por ejemplo, si hace unos momentos no me sentía nervioso, pero ahora sí. Entonces decir que estoy contrastando un estado de estar nervioso con estado de no estar nervioso, ¿verdad?
Ok, y hay muchas más implicaciones. La clave es que la implicación, es decir, el significado, depende completamente del contexto. Entonces, para resumir, tenemos estados que son estados de realización. Entonces vemos la realización estudiando español, el estado estudiando español. Yo estaba estudiando español anoche, por eso no pude ir al cine. Entonces eso es de la primera implicación. Entonces no puedo estudiar e ir al cine a la vez. Entonces estudiando español anoche explica por qué no pude ir al cine. En el presente, entonces, pero vemos, fue relevante en el pasado. Por eso uso estaba estudiando en el pasado, porque esto fue relevante en el pasado. Pero si es relevante en el presente, estoy estudiando español ahora, por eso no puedo ir al cine, uso presente. El futuro, estaré estudiando español después de la escuela hoy, por eso no voy a poder ir al cine. Entonces estoy en el presente hablando de en algún momento en el futuro, mi estado será estudiando español. Y mientras mi estado es estudiando español, no voy a poder ir al cine. Ok, entonces ya vamos a considerar otra vez nuestras preguntas relevantes. ¿Cómo entiendo los tiempos perfectos? ¿O cómo entiendo el progresivo? El tiempo me dice si el estado es relevante en el pasado, presente o futuro. Entonces, estaba estudiando, el estado estudiando es relevante en el pasado. También para entender los tiempos progresivos, tengo que considerar el contexto e inferir lo que implica el estado. Si me preguntan, ¿estás estudiando? El estado estudiando implica que una persona no puede hacer otras cosas que requieren su atención y ese estado está relevante en el presente. Ok, ¿cómo uso los tiempos progresivos? Uso los tiempos progresivos cuando quiero manipular las inferencias e implicaciones de un estado de realización. Por ejemplo, si quiero cancelar las implicaciones del estado, estoy estudiando, pero puedo ver una película contigo y estudiar a la vez. Entonces, el estado estudiando implica que no puedo ver una película, pero puedo cancelar esa implicación. Uso el tiempo progresivo para contrastar un estado de realización con otra realización o estado. El hombre está caminando recto. Por ejemplo, porque antes estaba caminando en un círculo. Estoy contrastando dos estados de realización, el presente con el pasado. Para conjugar estar, yo lo conjugo según cuándo son relevantes las implicaciones del estado de realización. Entonces, por ejemplo, estaré platicando con mi mamá a las 3. Es decir, platicar con mi mamá implica que no puedo platicar contigo. Entonces, en un momento en el futuro, y ese momento empieza a las 3, no voy a poder platicar contigo. Entonces, el no poder platicar contigo, la implicación es relevante en el futuro. Y en este momento a las 3. En el futuro a las 3 más tarde. Entonces, esas son nuestras preguntas relevantes considerando los tiempos perfectos y los tiempos progresivos desde una perspectiva pragmática que nos ayuda mucho mejor a entender cómo entender y cómo usar los verbos en los diferentes aspectos de los verbos.